Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión virtual semanal. El tema que vamos a tratar hoy será láser en pediatría, innovación en el tratamiento de patologías infantiles. Y tenemos el gusto de contar con la doctora Julia Felicitas Fuentes Torres. Bienvenida, doctora. La doctora Julia tiene especialidad en pediatría en el Instituto Nacional del Niño Breña en Perú. Tiene subespecialidad en dermatología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene un máster de formación permanente en láser dermatológico por la Universidad Alcalá de Henares en curso en España. Tiene un posgrado en láser, fototerapias y tecnologías aplicadas a la medicina y estética por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene un máster internacional en tricología y trasplante capilar por la Universidad Alcalá de Henares en España. Tiene un máster en armonización facial por la Facultad del Centro Oeste Paulista en Brasil. Tiene un diplomado en terapia láser en dermatología por el Colegio Ibero-Latinoamericano en Dermatología. Tiene un diplomado en dermatología oncológica por el Colegio Ibero-Latinoamericano en Dermatología. Es profesor asociado de la Clínica Láser del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Adscrito y profesor adjunto al curso de dermatología pediátrica para residentes del Hospital Infantil Privado Star Médica y es miembro activo del Colegio Iberoamericano Latinoamericano de Dermatología. Pues como vemos, pues la doctora es especialista en este tema y pues agradecemos mucho que esté con nosotros y participar con la sociedad. Adelante, doctora, muchas gracias y bienvenidos a todos. Buena tarde. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, doctora Patti, por la invitación. Para mí realmente es un honor poder conversar sobre este tema, que es muy innovador, sobre todo en nuestros pacientes pediátricos. Muy bien, agradezco nuevamente a la Sociedad Mexicana de Pediatría por abrirme las puertas para poder exponer este tema muy interesante y muy importante y que está en boga y que siento que es de suma importancia que todos lo tengamos presente para mejorar las patologías que están en nuestros niños y así mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Quiero empezar con la sesión hablando un poquito sobre esto. Todos hemos tenido este tipo de pacientes en nuestra consulta, un paciente que tiene esta mancha roja en el rostro, ¿no? Al cual se le hace un abordaje y se le determina si es parte o no de un síndrome y se trata la parte sindrómica. Pues no hay mucho descrito en la literatura. ¿Qué más podemos ofrecerle para la parte vascular de la piel? También hemos tenido estos pacientes que tienen estas pigmentaciones oscuras, que son los lunares o los famosos nevos de Ota, que puede abarcar toda la parte, o sea, toda la inervación del trigémino en el rostro o incluso ambas hemicaras del paciente. O estas malformaciones venosas que con el tiempo van creciendo y van generando problemas estructurales en nuestros pacientes, o los famosos hemangiomas que hemos tenido en los consultorios que dejan o pueden llegar a dejar cicatrices que pueden afectar la calidad de vida del paciente a futuro. ¿Por qué empiezo hablando sobre esto? Porque estas patologías actualmente se pueden tratar y se puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con la aparatología láser. ¿Deberíamos de tratarlos? Sí, porque ¿qué pasa si nosotros no tratamos la parte vascular de un paciente que tiene esta malformación capilar, que sea parte de un síndrome de Stusch-Weber o no, o sea, es una mancha vino-porto? El 60% de los pacientes que tienen este tipo de malformación van a tener una hipertrofia del tejido a futuro, sobre todo en la adolescencia y en la vida adulta. El 13% puede tener una hipertrofia ósea y el 43% puede presentar estos nódulos que vemos aquí en los pacientes adultos que pueden llegar a ser muy deformantes en el rostro, alteraciones de la estructura anatómica de nuestra cara que pueden llegar a alterar tanto la deglución como la respiración y obviamente afectan la calidad de vida del paciente. Tratando estas malformaciones o estas manchas capilares con la aparatología láser desde edades muy tempranas, sobre todo en edades pediátricas, van a ver cómo son los resultados y cómo les cambiamos la vida a nuestros pacientes. Lo mismo pasa en estos hemangiomas
que son muy frecuentes en la consulta, que aparecen muy pequeñitos en una zona, pero que sabemos que al pasar el tiempo van a crecer y pueden crecer tanto que pueden llegar a ser muy deformantes, alterar la estructura anatómica en el paciente y dejar unas cicatrices que no se van a poder quitar o que no se pueden tratar con cremas o con tratamientos tópicos o sistémicos. Aquí también nos podemos apoyar de la aparatología láser para poderle mejorar la calidad de vida al paciente. Estos lunares, los famosos nevos de Ota, que abarcan toda la hemicara del paciente, puede ser unilateral o bilateral, que pueden llegar a afectar la calidad de vida del paciente y que lamentablemente no tenemos tratamientos tópicos para tratar este tipo de enfermedades, también podemos hacer uso de aparatología láser para manejarlas y tratarlas. Los lagos venosos que pueden llegar o las malformaciones venosas que pueden llegar a ser muy destructivas y pueden alterar hasta la deglución, pueden deformar la cara del paciente, también se puede tratar con aparatología láser. Obviamente, cada paciente debe ser valorado de forma individual y poder definir qué tipo de aparatología, si es candidato o si no es candidato. Para poder entender un poquito más sobre lo que estamos hablando, tengo que hablarles un poquito de lo que significa láser. La palabra láser es un acrónimo y viene y significa que es una luz amplificada por una emisión estimulada por radiación. Esta luz amplificada por emisión estimulada por radiación lo van a tener todo, o sea, todos los aparatos, es lo que significa láser, pero todos los aparatos van a funcionar de la misma forma. Van a tener una fuente de energía que es externa que va a emitir una energía que va a activar los electrones que van a estar dentro de su medio activo, o sea, si hablamos de un láser en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, esos electrones que van a estar aquí internamente van a disparar un haz de luz que va a ser el láser a través de unos espejos. Este es más o menos el esqueleto de un aparato de láser. Y ese haz de luz que es disparado va a ser el que va a tener contacto con nuestra piel dependiendo de lo que nosotros querramos tratar. Ahora, para poder entender y hablar de qué tipos de aparatos de láser tenemos, es importante explicarles sobre el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es lo que nosotros podemos ver. Aquí están las luces infrarrojas, la luz visible, las ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma. La luz visible está entre los 400 a los 700 nanómetros. Esta longitud de onda es muy importante. ¿Por qué? Porque los láseres van a estar ubicados a ese nivel. Aquí les pongo un gráfico donde vemos que casi la mayoría o casi todos los láseres están entre los 400 a los 1000 nanómetros de longitud de onda. Y ahora, ¿por qué es importante saber en qué longitud de onda está o qué longitud de onda tiene tal láser? Porque va a depender de eso la penetración que va a tener en nuestra piel. Entonces, sí es muy importante saber si el láser colorante tiene una longitud de onda de 600 nanómetros, hasta dónde va a penetrar en mi piel. Eso nos ayuda a nosotros los dermatólogos para poder elegir qué tipo de láser va a ser usado en cada patología, dependiendo de su histopatología, su fisiopatología, hasta dónde llega la alteración vascular o la alteración pigmentaria. Esto es lo que les explicaba en un momento. Es importante saber la longitud de onda, como vemos aquí, porque depende de esa longitud de onda va a ser la penetración de nuestro láser en la piel. Este es un esquema de nuestra piel. Acá tenemos la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Si yo tengo una malformación capilar que sé que es superficial, entonces voy a buscar usar un láser que tenga una longitud de onda superficial. ¿Para qué? Para solamente poder llegar a esa zona y agarrar solamente los vasos superficiales. Entonces podré escoger el KTP 532, por eso nos importa la longitud de onda. Pero si yo tengo una malformación vascular que sé que sus vasos están más profundos, como hasta tejido celular subcutáneo, escogeré un láser que tiene una mayor longitud de onda, como el 1064, que tiene una penetrancia hasta el tejido celular subcutáneo. Por eso es importante conocer qué longitud de onda tiene cada láser para poder escoger qué tipo de láser voy a yo indicar a mi paciente dependiendo de la patología. Entonces,
Es muy simple y lo voy a sintetizar de una forma muy práctica porque pues el objetivo aquí no es aprender mucho de física y de cómo funcionan, sino de que conozcamos qué tipo de aparatos puedo usar y para qué tipo de patologías. Entonces, si yo tengo un paciente con una patología vascular como la que vemos en la imagen, que es una mancha vinoporto, que es parte de una malformación capilar, ¿qué voy a utilizar? Un láser vascular. ¿Por qué? Porque este láser vascular se va a ir directamente a los vasos, tiene un cromóforo que es la hemoglobina, va a actuar sobre la hemoglobina y lo que va a buscar es romper el vaso o cerrar el vaso para poder mejorar la malformación que tiene nuestro paciente. Pero si yo tengo un paciente con una mancha pigmentada como el nevo de Ota, entonces voy a usar un láser de pigmento y este láser de pigmento va a tener una diana o un cromóforo, o sea, va a actuar sobre la melanina. ¿Qué va a hacer? Va a romper la melanina para bajar el pigmento y aclarar esta zona afectada del paciente. Pero si yo tengo un paciente con una cicatriz, pues escogeré un láser ablativo que me va a buscar remodelar el colágeno y hacer que esa cicatriz mejore en su textura, mejore si está hundida o disminuye si está el volumen si está sobrelevantada. El cromóforo o el diana de los láseres ablativos es el agua. Entonces, dependiendo de la patología que yo tengo, voy a ir buscando qué tipo de láser voy a usar, si es láser vascular, si es láser de pigmento o si es láser ablativo. Es importante que el operador, o sea, los dermatólogos, que somos los capacitados en tratar estas patologías, tengamos en cuenta de saber escoger qué longitud de onda de mi láser voy a usar, qué diámetro de spot voy a usar, qué duración de pulso voy a ponerle y qué fluencia voy a ocupar en cada patología. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero voy a empezar con los láseres vasculares. Los láseres vasculares son muchos en el mercado, pero estos van a actuar sobre una diana en específico que es la hemoglobina o la oxihemoglobina. Y su principio activo va a ser, o su principio físico va a ser la fototermólisis selectiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo disparo el haz del láser sobre la piel con mancha vascular en mi paciente, ese haz va a ir directamente a la hemoglobina. ¿Qué va a hacer en la hemoglobina? La va a calentar, le va a dar, por eso es fototermólisis, le da calor y el calor que va a disipar o emanar de la hemoglobina va a dañar las paredes del vaso, las paredes del endotelio, y va a causar que se coagule, o sea, que el vaso se cierre o puede causar una ruptura del vaso. Con lo que nosotros que vamos a tener un blanqueamiento de la lesión y vamos a ir mejorando la lesión vascular con varias sesiones. ¿Qué podemos tratar con láser vascular? ¿Qué patologías podemos tratar? Todas las patologías vasculares que aquí están mencionadas, como las malformaciones capilares, las famosas manchas vino-porto, sean parte o no del síndrome de Stuch-Weber, las malformaciones venosas, las malformaciones linfáticas, los hemangiomas ulcerados y los hemangiomas residuales. ¿Y qué otras patologías que netamente no son vasculares podemos tratar? También podemos tratar la rosácea inflamatoria, el acné inflamatorio, las verrugas, los moluscos, los hematomas, el lupus y otras patologías que propiamente no son vasculares, pero que podemos hacer uso del láser vascular para tratarlos. Es importante mencionar que todas las patologías, la mayoría de las patologías vasculares que se tratan con el láser vascular están o son parte de la clasificación de la ISVA. Tanto pueden ser como tumores vasculares, que están aquí los hemangiomas, o las malformaciones capilares como el Stuch-Weber, que está dentro de las malformaciones vasculares, o las malformaciones venosas o las linfáticas. Las que no están recomendadas tratar con aparatología láser son las malformaciones arteriovenosas. Entonces, ¿qué es lo que dice la bibliografía con respecto a esto? En este estudio vemos que se sometieron a tratamiento láser, a láser colorante pulsado a 197 pacientes con una edad media de 3 meses. Todos estos pacientes tenían una mancha vascular capilar, que es una mancha vinoporto. El 25,9% de los 197 aclaró el 100% y solo el 4,1% aclaró un 25%. En este artículo nos dicen que mientras más temprano iniciemos el tratamiento, hay mejor respuesta. Y aquí nos ponen las imágenes. Veamos cómo en este paciente pediátrico es bien pequeñito, debe tener como sus 2 meses de vida.
se trató la malformación capilar con un aclaramiento del 100%. Mejoramos la calidad de vida, evitamos la hipertrofia de los tejidos, evitamos la deformación del hueso y de la piel. Y aquí nos ponen el otro caso de otro paciente que recibió su tratamiento con láser colorante pulsado y vemos cómo hay un aclaramiento del 100%. En nuestra experiencia, ¿cómo es? Esta es una paciente de nuestro hospital donde vemos que trae su malformación capilar y se le dio sesiones con láser colorante pulsado. Obviamente son varias sesiones y al seguimiento vemos cómo hay un aclaramiento del 80%. Evitamos que este paciente tenga una hipertrofia del tejido, las nodulaciones que pueden aparecer, que mayormente aparecen cuando pasan la edad de los 9 años, sobre todo en la adolescencia. Por eso es que se recomienda que estas malformaciones capilares deben ser tratados lo más pronto posible, al mes de vida, a los 2 meses, no hay contraindicación. Entonces, los adolescentes no responden porque luego nos llegan pacientes adolescentes con la malformación capilar ahí para tratarla. Sí responden, pero obviamente el tratamiento es un poco más lento que un paciente más pequeño. Pero sí hay una buena respuesta. Esta es una pequeña de 13 años que llegó al servicio con esta malformación capilar. Se le hicieron varias sesiones de láser colorante pulsado y vemos la respuesta positiva. Sí, un aclaramiento más o menos del 70%, pero con un protector con color probablemente a la paciente ya no se le ve nada la mancha. Y lo más importante es que evitamos que haya hipertrofia del tejido y alteración en la anatomía, o sea, que se deforme su rostro. Este es otro caso de otra de nuestras pacientes, ella tiene 16 años, donde vemos que nunca había recibido tratamiento, viene con esta lesión, esta mancha vinoporto, esta malformación capilar, se le dio varias sesiones de láser colorante pulsado y vemos cómo hay un aclaramiento, tal vez no de un 100%, pero de un 60 a un 50%, todavía se le está dando sesiones de láser colorante pulsado, pero aquí lo más importante es evitar que haya la hipertrofia de los tejidos. Ahora, muchas veces preguntan, ¿y si los niños toleran? ¿Hay que sedarlos con anestesia? ¿Hay que agarrarlos? No, realmente este tipo de aparatología es muy noble. Ustedes van a ver aquí en los videos cómo los niños colaboran muy bien, no están sedados, no tienen anestesia tópica y sin embargo podemos darle el tratamiento adecuado. Em, Estos son videos, pero no me corre. Bueno. Bueno, estos son unos videos, no los puedo hacer correr, pero aquí vemos cómo los pacientes les damos siempre una ayuda como un peluchito para que puedan abrazarlos y podamos darles un poquito más de confort y más calidad de atención, ¿no? Pero no hay quejas ni intolerancia. Ahí vemos cómo vemos la doctora que le hace la sesión de una mancha vino corto y el paciente no presenta ninguna queja, ¿no? Y lo mismo en este paciente que se usó otro tipo de aparatología, vemos que no hace ni muecas de dolor, porque en los niños muchas veces valoramos el dolor a través de la gesticulación. ¿Y qué otra enfermedad puedo tratar con los láseres? Aquí tenemos a los hemangiomas infantiles. ¿Todos los hemangiomas entran, o sea, son candidatos para tratamiento con láser? No, realmente no todos. Los que son candidatos son aquellos hemangiomas ulcerados, los hemangiomas residuales, y actualmente sí hay estudios que nos hablan que deberíamos hacer un tratamiento en conjunto, tanto con tratamiento sistémico como con aparatología láser, para que cuando el paciente termine el tratamiento tengan lo mínimo posible de secuelas como telangiectasias o la hipertrofia del tejido que puede dejar después de tener un hemangioma infantil. Este artículo nos muestra cómo este paciente tuvo un hemangioma en la región glútea que se ulceró. Se le da, obviamente el paciente está en tratamiento con propranolol, pero se le da tratamiento con láser colorante pulsado, solamente 2 sesiones y veamos cómo hay una cicatrización completa de la úlcera que probablemente puede llegar a demorar más en cerrar si nosotros no le hacemos tratamiento láser.
Y este es otro estudio que nos habla del tratamiento en conjunto de los hemangiomas infantiles junto con el tratamiento láser para que al final, cuando el hemangioma esté en fase de regresión, deje lo mínimo posible de secuelas, que son cicatrices con aumento de volumen, con telangiectasias. Vemos que ha habido un aclaramiento y una respuesta muy buena. Se le hizo láser colorante pulsado y solamente quedó como leve eritema y leves telangiectasias. Y este es un caso de nuestra clínica, de los pacientes, de un paciente que tuvo tratamiento con propranolol. Ella tuvo un hemangioma segmentario ya en fase de residual. Este es un hemangioma residual. Se le hizo láser colorante pulsado, varias sesiones, como unas 6 sesiones, y vemos cómo hay un aclaramiento de las telangiectasias que va dejando este tipo de enfermedad en la piel del paciente. ¿Qué otra enfermedad podemos tratar con láser? Los famosos lagos venosos. Estas malformaciones venosas que suelen salir en las mucosas, sobre todo en la boca o en los genitales, pueden ser tratados, o en la cara, pueden ser tratados con láser colorante, con láser Neodymium Jack 1064. Muchos responden solo incluso a 2 sesiones. Toleran muy bien el dolor, no necesitamos sedarlos, a veces ponemos anestesia tópica o a veces podemos tratarlos sin anestesia. Aquí vemos cómo va la respuesta de este lago venoso tratado con láser Neodymium Jack 1064 y junto con láser KTP, con una muy buena respuesta. Solo se le realizó 2 sesiones y vemos este otro paciente pediátrico también, cómo tiene este lago venoso que está generando una deformación en el labio y una alteración en la deglución y una afección obviamente en la calidad de vida. Tras unas 2 sesiones vemos cómo hay una mejoría de más del 50%. ¿Se le puede seguir haciendo sesiones? Sí, podemos seguir haciendo sesiones hasta lograr una mejoría del 80 o a veces incluso del 100%. Entonces, esta es una herramienta muy buena para estas enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenemos que sedar al paciente, porque son pocas sesiones y porque la respuesta es muy buena. Si no tendríamos esto, ¿qué podríamos ofrecer al paciente? Pues cirugías, pero la cirugía conlleva una cicatriz, sangrado, tiempo de recuperación, ¿no? O podríamos ofrecerles escleroterapias, pero pues son procedimientos un poquito más invasivos que la aparatología láser. Esta es nuestra paciente que llegó a la clínica de láser. Vemos cómo tenía esta lesión. Ella refería que cada vez que hacía actividad física se le inflamaba más y le causaba dolor. Le hicimos solo una sesión de láser Neodymium Jack. Obviamente, para corroborar que sea un lago venoso, tenemos que poner la dermatoscopía y asegurarnos que son vasos. Y tras una sesión de Neodymium Jack, sin ulceración, sin dolor, sin anestesia, vemos cómo hubo una remisión completa de la enfermedad. Las verrugas recalcitrantes también se pueden tratar con láser. En el esquema, no, el algoritmo de tratamiento de las verrugas, que ya sabemos que son infecciones virales causadas por virus de papiloma humano y que están presentes en más del 30% de la población pediátrica. Yo creo que todos hemos tenido algún paciente con verrugas en el consultorio. En el algoritmo de tratamiento aún no está mencionado el uso de aparatología láser, lo cual sí se debería de usar para verrugas recalcitrantes, porque luego hay verrugas que no responden ni a la criocirugía ni a la cantaridina, se le da una y otra vez tratamiento. Para ese tipo de verrugas recalcitrantes podemos hacer uso de aparatología láser. Y este estudio nos habla de estos pacientes pediátricos, porque todos estos estudios son hechos en pacientes pediátricos. Este paciente que tiene este famoso ojo de pescado o esta verruga vulgar en la planta del pie, que recibió solamente 2 sesiones de láser Neodymium Jack 1064, vemos como 5 días después se ve como si se hubiera realizado una quemadura en la zona y 6 semanas post tratamiento, una remisión completa de la enfermedad. La efectividad es del 69 al 100% con 1 o 2 sesiones de láser. Y las verrugas planas, que ese es otro tipo de, o sea, es otro serotipo de virus de papiloma humano que nos suele dar mucho problema a los dermatólogos en la consulta porque pues se riegan con mucha facilidad y luego como afectan más la cara, no podemos ser muy agresivos con el tratamiento ni con criocirugía ni con salicílico y así, o como son pacientes pediátricos se irritan con facilidad o si están en la zona periocular, como en el caso de esta paciente, pues es un poco más complejo de tratarlo. Pues
Resulta que este tipo de verrugas planas responden muy bien al láser colorante pulsado. A esta paciente se le realizó solamente 2 sesiones de láser colorante pulsado. Vemos cómo salió con un poco de púrpura, que es el endpoint que nosotros buscamos para decir estamos en el nivel donde debemos de dar a la verruga, con una resolución del 100%. Lo mismo en este otro paciente pediátrico que tenía más de 20 verrugas en ambas semicaras, que es más complejo tratarlo de forma tópica una por una. Se le dieron 2 sesiones de láser colorante pulsado con una remisión completa de las verrugas. Entonces es una buena opción que tenemos para aquellas pacientes que tienen verrugas planas diseminadas, sobre todo los pacientes inmunosuprimidos o pacientes que no podamos ocupar por alguna contraindicación algún medicamento. La efectividad es del 67,6 al 100%. Y en el molusco contagioso también. En el molusco contagioso, como sabemos, esta es una infección por un virus de la familia Poxviridae, muy frecuente en niños, predomina entre los 1 a 4 años y de 10 a 12 años. Dentro de las razones médicas por el que se debe de tratar, pues son múltiples. La parte estética, una de ellas, que se les hace de lado a los niños en sus actividades físicas, que se autocontaminan. Sí, si bien es cierto, estas se pueden autolimitar, pero está descrito que se autolimitan hasta en 2, incluso más años. Mientras tanto, se están autocontagiando, no, los limitan en sus actividades físicas en la escuela, como ir a las albercas, entre otros. En esos casos, sí está sugerido tratarlo. Y el algoritmo de tratamiento que nos dice usar o sea, usar diferentes tipos de tratamientos, sean en consultorio o sean en casa. Pero aquí sí está descrito ya que podemos hacer el uso del láser colorante pulsado. O sea, dentro del algoritmo de molusco contagioso ya está que podemos hacer uso del láser colorante pulsado. Y en este estudio de 19 niños que tienen molusco contagioso, se les hizo el tratamiento con láser colorante pulsado. Hacemos el disparo en cada zona o en cada sitio donde tiene el molusco. El paciente sale con esta púrpura, como vemos aquí en la foto, y posteriormente a las semanas hay una caída de esa lesión con una cura de la enfermedad. Vemos que no hay cicatrices, puede quedar manchas postinflamatorias dependiendo del fototipo, pero hay una buena respuesta a 1 o 2 sesiones. Está descrito que esta la toleran mejor, duele menos que el curetaje, que es el primer tratamiento que nosotros ofrecemos en consultorio, y pues la colaboración del paciente es mayor a comparación del curetaje. Y en el acné inflamatorio, también, en el acné inflamatorio, en el consenso del tratamiento, el algoritmo del tratamiento del acné inflamatorio, no está descrito tampoco hacer el uso de tratamiento con láser. Pero sin embargo, sabemos que el láser va a promover la destrucción del Cutinobacterium acnes, favorece la fotocoagulación del vaso, disminuyendo la inflamación y tiene un efecto inmunorregulador, por lo que sí habría un resultado positivo en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden tomar retinoides, sea por comorbilidades, o no puedan tomar antibióticos por comorbilidades, o llevar un tratamiento tópico o una rutina que habitualmente nosotros dejamos en consultorio. Nos tocan a veces pacientes complicados que tienen muchas comorbilidades, pues esta es una muy buena opción para ofrecer y tratar la enfermedad, porque recuerden que el acné inflamatorio es una enfermedad que te puede dejar secuelas, te puede dejar cicatrices que son para toda la vida y que a largo plazo pueden afectar la calidad de vida del paciente. Esta es una de nuestras pacientes que se le hizo sesiones de láser Neodymium YAG para acné, junto o combinando protocolos con luz pulsada, y vemos cómo hay una mejoría. Lleva solamente 2 sesiones. Vean cómo tras 2 sesiones hay una mejoría del 80%, una mejoría en la calidad de la piel. Probablemente si continuamos con las sesiones no le va a quedar ninguna marca, ninguna cicatriz, y le vamos a devolver la calidad de piel que la paciente tenía, que para ellos es importante porque esta enfermedad o sea, pega mucho en el autoestima de nuestros adolescentes, ¿no? Y luego vienen las depresiones, intentos de suicidios. Entonces, mientras podamos ayudarlos y hacer uso de lo que ahorita tenemos en boga, pues estaría ideal. Este es otro artículo donde nos describen cómo este paciente se le realizó sesiones de láser KTP o láser colorante pulsado con una mejoría del 100%, sin marcas, sin cicatrices. Le devuelves la piel al paciente antes de lo que tuvo el acné.
Ahora vamos a hablar un poquito del láser de pigmento. El láser de pigmento va a tener su diana en la melanina. Este nos va a tratar diferentes patologías que nos dan coloración oscura en la piel. Ahorita las vamos a mencionar. Y su mecanismo o su principio físico va a ser fotoacústico. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una patología que tiene pigmento en la piel, sea en la dermis, sea en la epidermis. Dependiendo dónde esté el pigmento, yo voy a escoger qué tipo de láser voy a usar, si es un láser superficial o un láser medio, un láser profundo, ¿no? Para eso están las longitudes de onda que habíamos hablado inicialmente. Una vez que el láser impacta a la zona pigmentada, va a romper la melanina en fragmentos muy pequeñitos y esos fragmentos pequeñitos van a ser deglutidos por nuestros fagocitos, van a ser llevados al sistema linfático y van a ser eliminados de nuestro cuerpo. Eso es importante explicarle al paciente porque muchos van a las sesiones de láser pensando que hoy les vamos a hacer la sesión y hoy se les va a quitar la mancha y realmente no sucede así. El láser no te quita o no te destruye inmediatamente y se reabsorbe el pigmento, sino lo rompe en pedacitos más pequeños para que tu cuerpo lo fagocite y para que después sea eliminado por la vía linfática. ¿Y qué patologías podemos tratar con el láser de pigmento? Las patologías que podemos tratar con el láser de pigmento van a depender dónde está, si el pigmento está ubicado en la epidermis, si está ubicado en la dermis o si tiene una ubicación mixta. Las más comunes son el nevo de Ota, el nevo de Ori, nevo de Becker, el líquen plano pigmentado, la dermatosis cenicienta, la pigmentación macular eruptiva idiopática y las famosas manchas café con leche. Entonces, el nevo de Ota, vamos a empezar hablando sobre el nevo de Ota, es una pigmentación melanocítica congénita que se acentúa mucho tras la pubertad. O sea, el paciente puede tener el nevo de bebé muy pequeñito, pero cuando llega a la pubertad, muy similar a lo que pasa con las manchas vasculares, esto va a acentuarse más, ¿no? Se considera un amartoma y esta va a afectar mucho la calidad de vida de los pacientes, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Que luchan contra este tipo de enfermedades, sufren de bullying, ¿no? El estigma, la parte estética. Entonces, ¿podemos ofrecer aparatología láser en ellos? Sí. La respuesta es mucho mejor si empezamos de niños, igual que la parte vascular. Este es uno de nuestros pacientes que llegó con un nevo de Ota bilateral, la tenía en ambos lados del rostro, se le dio láser, láser Neodymium Jack Q-Switch, que es láser para pigmento, él ya está dado de alta, pero vean cómo hay una resolución, una mejoría del 100%, 90%, porque pues ya solo le queda mínimo residual y pues les mejoramos la calidad de vida a nuestros niños. Esta es otra de nuestras pacientes muy pequeñita que tiene un nevo de Ota en toda esta en mi cara y se le dio varias sesiones de láser. Veamos cómo hay una mejoría, un blanqueamiento de la lesión en un 70-80%. Todavía se le está haciendo algunas sesiones para tratar párpado. Recuerden que para tratar párpado el paciente tiene que colaborar porque se le tiene que poner un lente intraocular para poder hacer el tratamiento de la zona de párpado. Como este tratamiento con láser realmente nosotros no se damos a los niños están despiertos, lo toleran muy bien, a lo mucho les ponemos a veces a ellos sí anestesia tópica, pero para el párpado sí nos tienen que colaborar. Entonces a veces esperamos a que crezcan un poquito para que ellos concienticen un poco más lo que les vamos a hacer y podamos tener una colaboración sin estar sedándolos. En la dermatosis cenicienta, como es en este caso de este paciente, que sabemos que es una enfermedad multifactorial, no tiene una causa común, se caracteriza porque aparecen estas manchas grisáceas que tienen una color ceniza, ¿no? Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pueden confluir y afectan el cuello, la cara, el tronco, ¿no? Y que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Este es uno de nuestros pacientes. Vemos aquí cómo tiene estas manchas color grisáceas, cenizas, y solamente se le dio una sesión de láser de pigmento Q-Switch y veamos cómo hay una mejoría del 80%. En este lado de mi cara ya vemos que hay una resolución casi del 90% y en este lado ya solamente le queda muy tenue aquí, pero consideremos que solo lleva una sesión. Y estas enfermedades son enfermedades que realmente no tienen un tratamiento específico de resolverse con una crema. A veces probamos cremas, probamos pastillas. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento ideal para ellos, pero el tratamiento láser
coadyuvante con las cremas pueden ayudarnos a mejorar la pigmentación y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El líquen plano pigmentado también es una enfermedad que se puede tratar con el láser. Esta es una dermatosis crónica, tiene una etiología desconocida, es una variante del líquen plano y su característica histológica es caída de pigmento. ¿Qué quiere decir? Que hay pigmento en la dermis. Entonces tenemos que escoger un láser que nos llegue a esta dermis para romper ese pigmento, hacer que se reabsorba y mejorar la enfermedad del paciente. Esta es una de nuestras niñas que empezó con una pigmentación en la edad de la adolescencia, entre los 16 años, una pigmentación periocular, bilateral, luego hizo una pigmentación peribucal, se le dio tratamiento con aparatología láser y veamos cómo hay una mejoría del 100%, ya hasta la carita aquí le cambió, ya está sonriente porque pues se siente bien, se siente mejor, le mejoramos la calidad de vida de la paciente, le bajamos o controlamos esta enfermedad ayudándonos del uso de esta aparatología. Aquí les puse un videito de cómo es las sesiones. Vean cómo la paciente tolera sin ninguna molestia, no hace cara de dolor, no se mueve. Este es el láser que usamos para tratar los nevos de OTA. Y vean, hay un eritema, se va a casa, les damos sus cuidados entre fotoprotector solar, crema hidratante y todo lo que debe de llevar. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los láseres ablativos. En los láseres ablativos hay dos tipos de láseres. El que es ablativo completo y el que es ablativo fraccionado. Entonces se le llama ablativo quirúrgico y ablativo fraccionado. Y eso lo vamos a usar dependiendo de la patología que nosotros queremos tratar. ¿Qué podemos tratar con estos láseres? Si son ablativos completos, angiofibromas, siringomas, queratosis seborreicas, jantelasma y entre otros. Y si son ablativos fraccionados, aquí podemos hacer uso del láser para tratar cicatrices, sean cicatrices de acné, sean cicatrices hipertróficas, sean cicatrices posquirúrgicas o las famosas estrías albas. Aquí les puse el caso clínico de una de mis pacientes, quien tiene complejo esclerosis tuberosa. Sabemos que tienen los angiofibromas muy prominentes en el rostro. Ella pues tiene mucha afectación en su calidad de vida porque se le notan mucho las lesiones, ¿no? Y le hicimos láser Erbium ablativo en conjunto con láser Neodymium Jack 1064 para la parte vascular y veamos cómo hay una mejoría, yo diría, de un 80% con respecto a cómo iniciamos. Entonces, obviamente aquí mejoramos la calidad de vida del paciente, le damos seguridad y controlamos la enfermedad. Las cicatrices, sí, las cicatrices también se pueden tratar con este tipo de láseres. Esta es una pequeñita que llegó a nuestro servicio por una mordedura de perro. Vemos cómo tiene una cicatriz atrófica, una cicatriz roja, una cicatriz deformante en su cara. Y tras varias sesiones de láser, vemos cómo podemos recuperar esa piel. Sí se puede recuperar, no vamos a borrar la cicatriz, pero podemos mejorarla en lo máximo que se pueda. Veamos cómo hay una mejoría del 100% y se usaron láseres Erbium ablativo con láser vascular KTP 532. Y veamos, esta pequeñita tiene como 3, 4 añitos. Veamos cómo colabora, o sea, no necesitamos amarrarla, no necesitamos sedarla. Vemos si la hacemos pasar con la mamá, porque hay pacientes que se asustan, tenemos que usar los protectores oculares, o sea, todo lo que ahora sí requiera hacer el tratamiento y vemos cómo ella tolera muy bien. Este es el láser ablativo fraccionado, solamente le hicimos anestesia tóxica nada más y con eso ella tolera, colabora, no se queja y hemos visto que hay una mejoría con respecto al inicio del tratamiento. Las estrías es otro problema. Hay muchos pacientes que tienen muchas estrías debido a tratamientos como esteroides o algunos estrías de estiramiento, ¿no? ¿Las estrías se pueden mejorar? Sí, sí se pueden mejorar. No las vamos a quitar, pero podemos hacer uso de la aparatología para mejorar estas estrías. Aquí vemos esta paciente quien pues creció abruptamente, la piel se rompió, las estrías son cicatrices depresiones por ruptura del colágeno abrupto. La mayoría de los adolescentes lo tienen por estiramiento
y le hicimos varias sesiones de láser vascular para quitar lo rojo y láser Erbium para estimular colágeno y remodelar. Y veamos cómo aquí abajo hacemos una foto comparativa, cómo va la mejoría, una mejoría del 80%, aquí de un 90 a 100% y en el brazo de un 70%. Mejoramos la calidad de vida del paciente, la seguridad de la paciente y pues ya prácticamente esta paciente está para dar de alta y lleva como unas 6 sesiones con una muy buena respuesta. Entonces, entonces, otra cosa muy importante es, ¿los niños pueden hacerse depilación láser? Esa es una pregunta muy común y muy frecuente en la consulta. Y sí, realmente no hay nada descrito en la bibliografía que nos prohíba que los niños se hagan depilación con láser. Obviamente, la sugerencia es hacerlo pasado los 16, 18 años. ¿Por qué? Porque pues todavía estamos presentando cambios en nuestra piel, presencia de ciertos vellitos, o sea, las glándulas sebáceas recién están como despertando, o sea, muchos cambios. Pero si tenemos algún paciente que requiera depilación láser, sea por una hipertricosis, de repente haya bullying o hay alguna alteración y tiene menos de 10 años, ¿lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer, no hay contraindicación. Lo único que sí va a pasar en este paciente que la depilación no va a ser de forma definitiva, le va a durar o sea, no va a tener pelitos un tiempo, pero como se está desarrollando, obviamente van a seguir apareciendo. Eso sí se lo tiene que decir al papá. ¿Le hace daño? No, no le hace daño porque los láseres actúan específicamente donde tú quieres mandar y no pasan más allá de la piel, o sea, actúan en la diana donde nosotros mandamos. Obviamente, para mandar un láser de depilación a un paciente pediátrico, tiene que estar valorado por un dermatólogo pediatra y se tiene que escoger el láser que el paciente necesite, porque son diferentes tipos de láseres. Pero yo les quería mostrar este caso de este paciente, quien tuvo una reconstrucción del lóbulo de la oreja, de todo lo que es el pabellón auricular, perdón, porque pues nació sin el pabellón auricular, entonces cirugía plástica le está haciendo una reconstrucción y tomó un pedazo de piel de la piel cabelluda para reconstruir el pabellón auricular. Pero obviamente nos lo mandan al servicio porque ellos quieren que mejoremos esos pelos, porque pues la oreja normalmente no trae pelo. Entonces, en esos casos sí, nosotros hacemos depilación láser, veamos cómo son los resultados del paciente, prácticamente ya no le sale ningún pelito y probablemente ya no le van a salir más pelitos ahí y ya puede pasar a su segunda cirugía para completar la reconstrucción. Y en otros casos, sí, de hipertricosis, este tipo de hipertricosis que luego genera ciertas afecciones en la calidad de vida del paciente, como depresión, por bullying y otras cosas que sufren en la escuela, también las podemos depilar, sí, también se le puede hacer depilación láser, no hay contraindicación. O sea, ¿se puede hacer depilación láser en pediatría? Sí, siempre y cuando esté guiado por un dermatólogo y sepamos escoger qué es lo que vamos a tratar, con qué tipo de láser y en una buena clínica. Y las preguntas frecuentes que siempre hacen cuando vamos a hacer aparatología láser en población pediátrica, que les diré que no hay mucho descrito y es algo un poco novedoso para nosotros, es cuántas sesiones le vamos a hacer al paciente, cuál es el resultado, hay riesgo en el tratamiento, hay dolor, cuáles son los cuidados post-tratamiento y si no lo trato, hay alternativas. Pues aquí las respuestas son simples. ¿Cuántas sesiones? Nunca les decimos qué número de sesiones. ¿Por qué? Porque cada niño va a su ritmo y esto también depende de qué edad. Si es chiquito, si es bebecito de 2, 3 meses, responderá con menos sesiones que un adolescente de 16, 17, porque recordemos, si es una mancha vascular, pues recordemos que en la edad de la adolescencia hay mayor exacerbación de las manchas vasculares con mayor hipertrofia, nódulos y deformaciones. Sin embargo, en un paciente más pequeñito de 3 meses, eso no va a pasar. Entonces, el número de sesiones va a cambiar dependiendo de la patología, dependiendo de la edad y dependiendo de lo que estamos tratando.
Y el resultado puede ser, como les mostré en los casos clínicos, un resultado o una mejoría del 100%, como también puede ser una mejoría del 50%. Y habrá algunos pacientes que de repente no mejoren, sobre todo los vasculares, no mejoren más de un 50%, pero con que busquemos que no haya hipertrofia del tejido, que no haya deformación del rostro del paciente, que no haya estas nodulaciones, yo creo que es darle también calidad de vida al paciente. Hacemos mucho con eso, ¿no? Y el riesgo del tratamiento, aquí en el riesgo del tratamiento hablamos sobre el tipo de anestesia. ¿Lo van a sedar completamente? ¿Le van a poner anestesia tópica? ¿O cómo lo vamos a realizar? Ustedes ya vieron las sesiones, los niños realmente lo toleran muy bien, colaboran bien, usamos anestesia tópica y sí, algunos pacientes hacemos sedación o anestesia general cuando son muy pequeñitos o tienen alguna comorbilidad que les imposibilita colaborarnos. Solo en estos casos hacemos sedación completa y pues hacemos el tratamiento láser. Y el dolor realmente es muy tolerable. La mayoría de los pacientes pediátricos que tenemos en láser, que son como desde tenemos bebecitos con hemangiomas ulcerados hasta niños grandes, realmente lo toleran bien. Y los tratamientos son realmente cortos, no son tratamientos que duren mucho tiempo. En los cuidados post-tratamiento sí es muy importante hacer hincapié a los papás de que los niños no deben ir a las sesiones ni asoleados, ni se deben asolear después de las sesiones. Dejamos un cuidado del sol entre 10 días antes de las sesiones de láser y 10 días después. ¿Y cuáles son pues dependiendo, el cuidado va a depender del tipo de láser que hacemos. Si es un láser ablativo, habrá que dejar reparadores cutáneos, fomentos secantes, pero si es un láser vascular o láser de pigmento, pues realmente solamente dejamos crema hidratante, fotoprotector solar y evitar asolearnos. Y las alternativas, si no lo trato con láser, ¿qué podemos hacer? Ustedes ya vieron cuál es la evolución de las malformaciones capilares, sobre todo las manchas vino porto, si no tratamos al paciente en la edad pediátrica. ¿Qué va a pasar? A partir de los 9 años, esa mancha va a empezar a exacerbarse, va a haber hipertrofia del tejido y se va a empezar a deformar la cara y a futuro nodulaciones que pueden generar dolor y sangrado. Eso es lo que va a pasar si no los tratamos. Y pues en caso de las pigmentarias es más el estigma por parte de muchas veces de los compañeros de la escuela, ¿no? Los apodos, el bullying, la parte estética, la calidad de vida que el paciente puede mejorarse con las sesiones de láser. Y otras alternativas, pues lamentablemente para algunas patologías que hemos mencionado, no hay otras alternativas que nos ayuden a quitar o a tratar estas enfermedades, como es en caso del nevo de Ota. El nevo de Ota no se puede tratar más que con láser, o sea, ninguna crema, ningún tratamiento tomado lo va a quitar, más que el tratamiento con láser. Entonces, yo voy a terminar diciendo algo. Más que aprender los tipos de láseres, lo importante es entender qué estoy tratando, qué es lo que yo quiero tratar. Si estoy tratando una malformación, una patología vascular, si estoy tratando una patología pigmentaria, si estoy tratando una patología que necesite mejorar su textura, remodelar el colágeno como las cicatrices, ¿qué es lo que estoy tratando? Y dependiendo de eso, yo podré escoger y saber qué aparatología voy a usar. Pues agradezco mucho sus atenciones. Este es el equipo de láser del hospital y realmente me apasiona mucho hablar sobre esto. Siento que es una herramienta que tenemos que tener conocimiento todos que existe y que podemos mejorar muchas patologías y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y evitar complicaciones y deformaciones que luego pueden generar otras enfermedades como depresión, y entre otras. Muchas gracias, doctora Julia. Excelente presentación. Muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones, muchos corazones, muchos aplausos. Muy Muchas gracias, bien. doctora. ¿Tienes muchas preguntas? Ujú. Juntan. ¿En cicatrices queloides o hipertróficas se puede usar?
Sí, definitivamente sí. Ahí hacemos protocolos, combinamos aparatologías. Las cicatrices queloides tienen fases. Si está en fase roja, si está roja, está en fase de crecimiento. Entonces usamos láseres vasculares para quitar lo rojo y láseres ablativos para bajar el tamaño de la cicatriz. Definitivamente es uno de los top de lo que debemos ocupar para queloides. Ok, muchas gracias. También te preguntan, ¿para manejar láser se necesita posgrado o alta especialidad? Definitivamente no existe una alta especialidad, pero sí necesitamos capacitarnos, o sea, hacer una maestría. Yo tengo una maestría que pues se toma un año, pueden hacer un posgrado. Muchas universidades ofrecen formación en aparatología láser que conlleva un año más a la formación de dermatólogos. Ok, muy bien. Te preguntan, ¿no hay recidivas de las lesiones posterior al láser? No, en el seguimiento, dependiendo de lo que estamos hablando, si son malformaciones vasculares, nosotros sí sugerimos al alta del paciente decirle a los papás que hagan unas sesiones de mantenimiento entre 2 a 3 sesiones de mantenimiento anuales. ¿Por qué? Porque sobre todo en la edad adolescente puede volver a regresar la mancha en las vasculares, pero en lo que es pigmentarias realmente no hay recidiva. Ok. Te preguntan también, en lesiones tardías, caso manchas vino porto con granulaciones, deformidades locales u óseas, ¿aún así está indicado el tratamiento con láser independientemente de la edad? Sí, en definitivamente sí. Recordemos que estas malformaciones son deformantes, afectan mucho la calidad de vida del paciente y el hecho de que el paciente no se haya tratado de niño y sea detectado o captado en la vida adulta no significa que no lo podamos tratar. En ellos el protocolo va a ser diferente. Haremos láseres ablativos para bajar la hipertrofia y luego recién empezaremos con los láseres vasculares para tratar de bajar la parte vascular de la lesión, pero definitivamente sí, sí se puede. Ok, gracias. Te preguntan cuáles son las complicaciones más frecuentes a corto y largo plazo con el uso del láser en niños. Ninguna, no hay ninguna complicación ni a corto ni a largo plazo. Lo que sí puede haber es bueno, complicaciones a corto plazo sí puede haber, complicaciones a largo plazo no. Las complicaciones a corto plazo pueden ser las quemaduras, las ampollas que se pueden realizar después de una sesión láser, siempre y cuando no sea dado por personas que tengan la experticia, por decirlo así, o la experiencia en el manejo, sobre todo de niños, que es muy diferente al manejo de adultos. Ok, gracias. Te preguntan cuántas sesiones son necesarias para minimizar las recaídas. 2 a 3 sesiones anuales de las vasculares. Sí, Las pigmentarias realmente no necesitan sesiones de mantenimiento. ok. ¿Y más o menos con qué diferencia? Normalmente lo hacemos con un mes de diferencia. Un mes de diferencia, ok. Mm. Y te preguntan si tienes idea más o menos el costo aproximado de cada sesión de láser. Varía mucho dependiendo de la clínica, dependiendo del aparato, dependiendo de la zona que vamos a tratar. Hay pacientes que tienen malformaciones vasculares en todo el brazo, hay pacientes que solo en la cara. Entonces, el costo Extensión. varía, podría yo estimar entre 2.500 a unos 6.000 pesos. Sí, depende también de la extensión de cada Depende lesión. de la extensión, sí. Ok. Y te preguntan a partir de qué edad puede utilizarse el láser para la depilación pediátrica. Realmente no hay una edad escrita, como les había comentado, sí se puede utilizar siempre en caso se requiera, sobre todo en estos síndromes de hipertricosis congénita, que luego puede llegar a afectar mucho la calidad de vida de los pacientes, y decirles solamente que no es que les va a durar de forma para siempre como en Permanente. adultos, van a tener que hacer varias sesiones dependiendo de lo que necesite el paciente, pero no hay una edad mínima para el uso de depilación láser. Ok, gracias. Te pregunta el doctor Eduardo Rojas Figueroa, el láser color pulsado, en tu experiencia, ¿cuál es el porcentaje de frecuencia de hiperpigmentación e hipopigmentación? Esa es una muy buena pregunta. Sí, la hiperpigmentación, si es que manejamos el láser colorante pulsado, como el láser colorante pulsado tiene su diana en la hemoglobina, pero Ujú. también está muy pegada a la melanina, puede generar una hiperpigmentación.
sí se puede dar yo diría que como un 40% de los pacientes. Hay más riesgo de hiperpigmentación con el láser KTP, que es otro tipo de láser vascular que usamos para estas mismas manchas vino-porto, que con el láser colorante pulsado. Por eso que hasta ahorita el gol estándar es el uso del láser colorante pulsado. Entonces, eso lo vamos viendo con las sesiones. Si nosotros vemos que el paciente se está hiperpigmentando, agregamos despigmentantes y vamos como haciendo mezclas de los tratamientos. Y las Ok, hipopigmentaciones solamente va a pasar si nosotros nos pasamos de energía. Si no nos pasamos de energía, no debería de pasar. ok. Te pregunta también si está indicado la aplicación de láser pigmento en aquellos pacientes que presentan hiperpigmentación secundaria o rascado en pacientes sin o con dermatitis atópica. Sí, en definitiva, sí, para todo lo que es posinflamatorio, ya sean por cicatrices, ya sean por autolesiones o enfermedades, se puede hacer uso del láser Q-Switch, que es láser para pigmento. Ok. Te preguntan también de láser para vitiligo. ¿Qué les puedes comentar? Definitivamente hay un láser que más es una luz, le decimos láser excimer, pero es una luz, no es un láser. Las diferencias entre láser y luz son muchas, pero es una luz que sí nos ayuda como a estimular o a despertar más la pigmentación que vienen de los melanocitos de parte de las que están en el folículo piloso. Sí, sí lo usamos para vitiligo, lo usamos para alopecia areata, para psoriasis, para diferentes enfermedades. Ok, gracias. Te preguntan si se puede dar algún láser para nevos gigantes. Realmente nosotros como dermatólogos pediatras contraindicamos el uso de láser para nevos, sobre todo nevos congénitos. Ok. Y preguntan también qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar hiper o hipopigmentación posterior al láser. La mayoría de los pacientes que hiperpigmentan son los pacientes con fototipos bajos, ¿no? Los pacientes morenos. Ok, Ellos son los que, perdón, fototipos altos. Los pacientes morenos son los que hiperpigmentamos más posterior a una sesión de láser. ok. A ver, ¿qué otras preguntas tienes aquí? Bueno, también te preguntan dónde referir a los pacientes, si les puedes dar tus datos particulares y bueno, también seguramente si hay alguna institución donde puedan referir pacientes, no en forma particular también. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como julia.dermapedia y la única institución del estado que tiene todos los láseres que hemos hablado el día de hoy es el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Entonces, si tienen algún paciente que quieran referirlo y obviamente que pues no tenga seguridad diferente, pueden mandarlo al instituto. Muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones. Ay, muchas gracias. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no se pueda tratar con láser? No, realmente no. Ok. Mm, Déjame ver qué otra cosa. Bueno, tus datos y en caso de tratamiento odontológico en frenillos, ¿qué puedes comentarles de, eso es de lo nuevo? Ahí los odontólogos o los cirujanos maxilofaciales suelen usar láseres ablativos, pero quirúrgico. El ablativo quirúrgico es como tener un bisturí en la mano, pero con un haz de luz. Entonces, si yo ese bisturí hago esto, me puedo rebajar el dedo. Entonces es lo mismo que hacen en el frenillo. Pero como es un láser, también fotocoagula. O sea, a la par que va cortando, va quemando para evitar que sangre el paciente. Entonces, es la ventaja de usar un bisturí. Ujú. Muy bien, pues bueno, Julie, tienes muchas felicitaciones. De verdad nos diste un panorama maravilloso de láser y de cómo poder ayudar a todos los pacientes y sobre todo detectarlos a tiempo para poderlos enviar y que tengan una buena respuesta, porque el que deforme carita una lesión, pues no está padre, ¿verdad? Pues Sí. muchas gracias, te felicito. Gracias a Gracias, todos por estar con doctora. Muchas nosotros. gracias. Y queremos invitarlos también en la próxima semana a la sesión Casos Clínicos de Niños con Infecciones de Repetición, cómo y cuándo estudiarlos. Y el profesor será el doctor Francisco Javier Espinosa Rosales. Los esperamos.
Y pues muchas gracias, linda tarde a todos. Y gracias, Julie, por tu Gracias, doctora, gracias a la presentación. sociedad. Muchas Gracias. gracias.